Defterin. Onu da inatla benden kaçırıyorsun. Zeynep. Yaklaşma. Fırsatçılık yapıp anahtarı alacaksan. Öyle bir niyetim yok. Okudun mu içindekileri, söyle. Ver dedim sana şunu. Halil. Artık oyun bitti Zeynep Fırat. Bundan sonra seninle bir gerçeği yaşayacağız. Hechos, amor y dilemas. Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de Windy Hill Trailer. ¿Cómo se dio cuenta Halil de la mentira de Nian y qué hizo? ¿Cómo intentó Zeynep convencer a Halil de su inocencia? ¿Cómo se desarrolló el diseño de Selma y sus interacciones con Mert? ¿Qué impacto tuvo el problema de la deuda que enfrentó Kumru? ¿Hasta qué punto llegaron los sentimientos de Zeynep y su relación con Halil? Puedes encontrar todos los detalles en nuestro vídeo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones mientras miras. Aquellos que dicen que quieren que Halil y Zeynep sean verdaderos marido y mujer, estamos esperando sus emojis de corazón. Después de la mentira de Nian, Halil la libera. Aunque Zeynep quiere impedir que se vaya, Halil no se lo permite. Zeynep rompe a llorar. Comienza a llorar y dice: mi señor, que hace crecer rosas entre las espinas, por favor muéstrame una salida. Quiere consolarla secándole las lágrimas. Sin embargo, si no podía demostrar su inocencia, finalmente daría el primer paso hacia un matrimonio real. Esto entristece mucho a Zeynep. Halil dice que ahora es el momento de cumplir nuestra promesa mutua. Cuando Tekin le da el dinero que recibió de Erza a Nian, Nian dice que Zeynep está mintiendo. Zeynep se encuentra en un nuevo punto muerto tras las palabras de Nian. Comienza a orar. Tekin dice que le di el dinero que recibió de Kazm a Nian. Kazim se enoja mucho. Por la noche Zeynep piensa en la situación en la que se encontraba en su cama. ¿Qué clase de amenaza diría Nian con semejante mentira? Zeynep pone sus sentimientos por escrito. Ella estaba contando sus sentimientos por Halil. Sin embargo, Zeynep estaba tan molesta que pensó que era una traidora. Eren llega a Selma. Selma comenzó un diseño. Se pregunta cómo es este diseño. Cuando llega Eren, pregunta cómo sucedió. Eren pregunta: ¿es posible que lo que sale de tus manos sea malo? Luego pregunta: ¿ya terminaste? Selma dice que acabo de empezar. Eren dice: entonces vi el camino hacia el sofá otra vez. Zeynep se quedó dormida con lágrimas en los ojos. Halil dice lo inocente que parece mientras duerme. Zeynep encuentra una lista en la cocina. La lista de Nian dice: ve la diferencia en la escritura entre una carta y una lista. Por eso viene a Halil. Dice que los escritos son diferentes. Zemil se acerca a Halil y Zeynep. Dice que el desayuno está listo. Halil y Zeynep se acercan a la mesa. Habla de la alegría de ser una familia. Luego la señora Zumrud dice: solíamos jugar a muchos juegos. Dice que tanto a la señora Tulay como al señor Omer les encantó. Mientras tanto, Halil tiene una oferta. El sustantivo ciudad ofrece jugar. Mucha gente se niega a jugar. Sin embargo, Halil dice que ser una familia es importante. Dice que dejaremos la tristeza a un lado y jugaremos este juego. Por otro lado, a Kumru le gusta mucho el diseño de Selma. Pero también es consciente de que no duerme nada por la noche. Cuando Hikmet Am también apoya a Selma, Kumru se siente muy solo. Eren llega a casa con un niño pequeño. Dice el hijo de un amigo del trabajo. Selma lo cuida. Kumru dice que esto convencerá a Selma, ¿verdad? Eren responde: eso espero. La señora Hikmet dice: es como una marioneta, no hace nada malo. Halil dice que la verdad no va a ninguna parte. Zeynep: jugaremos en familia. Gulan no está contento con este juego. También entra Zemil. Halil le dice que se siente a la mesa también. Zemil dice sentarse en familia. Halil dice que tú también eres familia. Selma mira la foto de Mert y dice que es muy hermosa. La señora Hikmet quiere persuadir a Mert para que participe. Sin embargo, no hay ninguna travesura en el niño. Hikmet regresa con las manos vacías. El juego de los nombres de las ciudades se jugaba en la mansión. Halil empieza a contar, pero Bel empieza. Y se queda atascado en la letra Z. Hikmet hace que Mert coma todo lo dulce. Dice que dejemos que la energía se libere y corra.
Hikmet siempre intenta alimentarse. Suena el teléfono de Kumru. Llamó un hombre llamado Bari. Se entiende que Kumru tiene una gran deuda. Kumru dice que pagará cuando encuentre el dinero. Cuando la señora Zumrud resulte ganadora del juego, su sueño se hará realidad. Cuando Alil dice que el juego ha terminado y que todos pueden volver a trabajar, todos abandonan la mesa. Alil recoge los papeles que están sobre la mesa. Él va al taller. Zeynep viene tras él. Zeynep dice: ¿qué estás tratando de hacer? Dice que no importa cómo actúes, encontraré al verdadero traidor. En cuanto a Alil, se le presentó la oportunidad. Si quieres encontrar al traidor, dice, miremos el texto que hay dentro y cerremos el caso. Por otro lado, Selma persigue a Mert. No se quedará quieto durante 2 minutos. Selma pregunta qué pasó con este niño. Hikmet se pregunta si le hice comer todos esos dulces por nada. Alil habla con Hakan para obtener información sobre Kazim y Kate. Zeynep llega a Alil. Dice que no pudo encontrar un artículo coincidente. Tekin, por otra parte, entendió el plan de Alil. Querrá dominar la situación inmediatamente. Tekin inmediatamente cambia su escritura. Él pregunta: ¿pensaste que no me daría cuenta de este juego mientras estaban en el jardín? Mientras tanto, Gulan se acerca a él. Alil dice que solo jugó este juego como disculpa. Deja que Tekin lo destruya, deja que se rompa y luego discúlpate. Zeynep habla con Alil. Alil dice que es hora de convertirse en una verdadera familia. Zeynep dice que lo que busca es una victoria falsa. Se les acerca la bicicleta de la señora Zumrud. Zeynep dice que tiene mucho miedo. Pero como prometió Alil, continúan en bicicleta hasta Zumrutan. Luego la señora Zumrud se baja de la bicicleta y sube a Alil y Zeynep. Luego les pide a Zeynep y Alil que hagan lo mismo. Zeynep primero dice que no, pero cuando Zumrutan insiste, ella no quiere oponerse. Andan en bicicleta. Alil pone a Zeynep boca arriba. Sin embargo, mientras hace esto, también le pide que lo abrace. Envuélvelo firmemente con tus brazos. De lo contrario caerás. Dios mío, qué pensativo eres. Zeynep entra en pánico cuando la bicicleta comienza a moverse. Más despacio, marido mío, más despacio. Abrázame, esposa mía, agárrate fuerte. Les gusta andar en bicicleta por el jardín. Selma intenta calmar a Mert. Kumru está bastante tenso. Piensa en cómo encontrar el dinero. Mientras tanto, Selma le pide ayuda a Kumru. Kumru se deshace de sus pensamientos. Mientras Selma intenta detener a Mert, suena el timbre. Es Eren. Mert ha causado estragos. Cuando Eren llega a casa, se queda en silencio al ver lo que ve. Selma dice que no quiero hablar de niños por un tiempo. Zeynep dice que volvamos ahora a la realidad. Alil dice que la verdad saldrá a la luz pronto. Zeynep ve a la señora Zumrud durmiendo. Dice que tendrá frío en el jardín. Luego lo recogen y lo llevan a su habitación. Alil le dice a Zeynep que tú escribiste la lista de compras. El artículo de Nian también es cierto, afirma. Dice que me lo demuestren. Alil dice que le muestres a Zeynep tus escritos anteriores. Zeynep pregunta dónde puedo encontrarlo. Alil recuerda el cuaderno. Sin embargo, Zeynep no quiere que Alil vea las amorosas palabras que le escribió. Alil dice, dame el cuaderno y demuestra tu inocencia. Zeynep no sabe qué hacer ahora. Si entrega el cuaderno estará declarando su amor. Si no lo hace, él y Alil se convertirán en verdaderos marido y mujer. De cualquier manera, sus sentimientos saldrían a la luz. Como un criminal en uno. En el otro le declaraba su amor, lo cual era más fácil. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.